de estudio bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, queridos amigos. Estamos desarrollando una serie de estudios en el libro del profeta Daniel. En el último programa comenzamos con capítulo 9. Es un capítulo realmente extraordinario. La primera parte nos cuenta acerca de la oración de Daniel, y la segunda porción que ya habíamos comenzado a analizar es la parte de la profecía que está en los versículos 24 al 27. Permítame decirle que es necesario que usted lea en estos días Daniel 9 y para nuestro próximo programa Daniel 10 y así sucesivamente hasta terminar, porque son capítulos difíciles de considerar, de abordar, de estudiar, contienen mucha profecía, mucha explicación histórica, y es necesario que usted lo lea por anticipado para aprovechar todo lo que pretendemos comunicar. Ahora bien, pensando en esta profecía de las 70 semanas de Gabriel o de Daniel, permítame decirle que hay distintos puntos de vista y opiniones al interpretar este texto. Nosotros vamos a recoger toda la información necesaria y vamos a tratar de interpretarlo de manera correcta, en oración, considerando cada palabra a la luz del contexto y del trasfondo de los días de Daniel. Cuando Daniel estaba sobre sus rodillas, con la palabra de Dios abierta delante de él, el libro de Jeremías, estaba orando que el Señor bendijera la palabra en su propio corazón. Bueno, en respuesta a su oración, Dios le dio la revelación que vamos a estudiar en estos versículos. Tenga en mente entonces que la profecía de las 70 semanas es una respuesta de oración de Dios a la oración de Daniel. Mientras Daniel estaba orando, confesando su pecado y los de su pueblo, y presentando sus ruegos ante el Señor, el ángel Gabriel se acercó a este santo varón de Dios, y leemos allí en versículos 22 y 23, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y le dijo, entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel tenía que entender que el cielo había dado la orden para que Gabriel viniera a explicarle la visión, y era importante que la entendiese, así como es importante que nosotros la expliquemos bien y la entendamos. La profecía entonces fue declarada por el ángel Gabriel. A partir del versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sobre la base de los 70 años de cautividad que estaba llegando a su fin, Dios proyectó una nueva cronología de eventos relacionados con la nación judía. Ahora, vamos por parte. ¿Cuál es el significado de esta profecía? Bueno, la primera palabra importante que debemos definir es la palabra semanas. ¿Sabe? No existe mayor desacuerdo entre los estudiantes del idioma hebreo respecto al significado de la palabra semanas. Esta palabra hebrea simplemente significa una unidad de medida, un conjunto de 7 cosas. Así como nosotros usamos la palabra docena para designar una colección de 12 cosas, bueno, aquí tenemos una palabra que designa una colección de 7 cosas. Pero es necesario hacernos la importante pregunta, 70 veces 7, ¿qué? ¿De qué? Y es claro por el contexto, al menos para mí, que la profecía se refiere a un plazo de tiempo. Pero entonces observamos que el tiempo está compuesto por unidades, días, semanas, meses, años. Y a la luz del contexto yo llego a la conclusión de que los 77 en Daniel 9, 24 al 27 se refieren a semanas de años.
Respecto a esto, quiero decirles que uno lee otros pasajes de las Escrituras y surge que los judíos reconocían una semana de 7 días, pero también de años y otra especial. Tome nota, por favor, entre los hebreos había por lo menos 3 clasificaciones de semanas. En primer lugar estaba la semana de días, que era contada desde un día sábado hasta el otro día sábado. En segundo lugar, había una semana de años, que era contada desde un año sabático hasta el otro año sabático. Esa era una semana de 7 años. Y en tercer lugar, estaba la semana de 7 veces 7 años, o sea, 49 años, la cual se contaba desde un jubileo hasta el otro. Leemos en Levítico 27:8, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Ahora, muy bien, habiendo aclarado ese concepto, el periodo de 7 años era considerado una semana. Y regresando a Daniel 9, la conclusión es que la profecía de las 70 semanas se refiere a 70 sietes o 70 semanas de años, lo cual suma 490 años. Ahora bien, usted sabe que Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías respecto a los 70 años de cautividad en Babilonia. Entonces, es como si Dios le hubiese dicho a Daniel: sí, Daniel, lo has descubierto correctamente. Los 70 años de cautividad registrados por Jeremías para el pueblo de Israel en Babilonia están llegando a su fin. Pero ahora yo quiero mostrarte, Daniel, otro conjunto de 70, un periodo de tiempo en el cual cumpliré todos mis planes para mi pueblo y para mi santa ciudad, y eso es Jerusalén. Debo decirles además que el número 7 siempre representa perfección. Por lo tanto, nuestra profecía se refiere a un periodo de tiempo en que Dios llevará a la perfección una obra grande que tiene que ver con Israel y su tierra. Vemos aquí lo que llamaremos las matemáticas en las profecías. Debo decirles además que el periodo de 70 semanas, el ángel lo dividió en 3 segmentos: 7 semanas, 62 semanas y una más. El primer segmento de 49 años, es decir, 7 semanas, marcaba el punto de comienzo de la profecía o del plazo. Comenzaría con la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Ahora, en el programa anterior yo les explicaba que por lo menos había 3 decretos de reyes que marcaban salidas para Jerusalén para ciertas obras en la ciudad. Y les decía en el programa anterior que el tercer decreto, ordenado por Artajerjes en el año 445 a.C., es el que concuerda más exactamente con las especificaciones dadas por Dios en Daniel 9:25. Ese decreto está registrado en Nehemías capítulo 2, y parece que según los detalles en el registro, este es el punto correcto de comienzo de la gran profecía de Daniel capítulo 9. El rey Artajerjes en aquella oportunidad le dio a Nehemías el permiso para construir el muro de la ciudad de Jerusalén. Lo leemos en Nehemías 2:18, pero también capítulo 13 y versículo 15. Llegado a Jerusalén, aquel siervo de Dios le dijo al pueblo: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. En el capítulo 6 y versículo 15 de Nehemías leemos que fue terminado aquel muro. Por lo tanto, desde el tiempo del decreto de Artajerjes, para que salga Nehemías de Persia regresando a Jerusalén, hasta el tiempo en que se terminó el canon del Antiguo Testamento, el cual concluyó con Malaquías, cubre esas 7 primeras semanas, o 7 semanas de años, lo cual suman 49 años. Luego tenemos el segundo segmento de 62 semanas, o 62 veces 7 años, o sea, 434 años. Allí leemos en el versículo 26 de Daniel 9, después de las 62 semanas, y tenga en cuenta, primero vienen las 7 semanas y luego las 62. Después de las 62 se quitará la vida al Mesías. Eso es 483 años después del decreto de Artajerjes.
y es la indicación sorprendente del tiempo de la muerte del Mesías de Israel. Bueno, en otro momento veremos en una forma más completa la persona y la obra del Mesías, pero ahora vamos a continuar con nuestro estudio aquí. Debemos ser cuidadosos en cuanto al tema de la cronología bíblica. Mis queridos oyentes, podemos trazar el tiempo desde el día que Artajerjes le dio permiso a Nehemías para reconstruir el muro de Jerusalén hasta el llamado popularmente Domingo de Ramos, cuando nuestro Señor Jesucristo públicamente entró en Jerusalén y se presentó ante Israel como Rey. Fueron exactamente 483 años, es decir, 7 semanas, es decir, 49 años, más las siguientes 62, 434 años. Déjeme decirle que el periodo de tiempo de este versículo 26 presenta una de las más sorprendentes profecías de la Biblia. Aquí está el tiempo exacto del rechazo de nuestro Señor, una predicción dada más de 4 siglos antes que Cristo naciera. Si los judíos de los días de Cristo hubiesen creído la profecía de Daniel, ellos hubiesen entendido que Jesús de Nazaret era su Mesías y su Rey prometido. Mis amigos, esto es una clara reprensión contra la incredulidad del hombre. Pero sigamos con la profecía, por favor. Tenemos el primer segmento, 7 semanas de años. Luego el segundo segmento, 62 semanas de años. Y luego leemos en el versículo 27, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entre los dos primeros segmentos de 7 semanas y 62 semanas no hay ninguna interrupción. Ahora sí vemos una clara interrupción en el tiempo, en el plazo, entre el punto final de la semana 62 y el comienzo de la última. Esa última semana de 7 años corresponde a la futura tribulación sobre Israel y el mundo. La semana 69, o sea, los 483 años, están separados de la última semana por un intervalo indeterminado de tiempo. El versículo 26 se refiere a la muerte de Cristo y también hace mención de la destrucción de Jerusalén, lo cual sucedió en el año 70 después de Cristo. Eso versículo 26, mientras que el versículo 27 obviamente pertenece todavía al futuro. La semana 70 de 7 años se cumplirá en una fecha futura, la llamamos la tribulación. Las 70 semanas completas deben seguir su curso sin interrupción hasta que los judíos reciban a Cristo como su Mesías y heredero por derecho al trono de David. Ellos rechazaron a Cristo en su primera venida, en su primera entrada en Jerusalén, y lo crucificaron pocos días después. Y como consecuencia ellos están esparcidos por toda la tierra sin una relación correcta y reconocida con Dios. Nosotros no podemos perder de vista el hecho de que toda la profecía está relacionada con el pueblo de Daniel, los judíos y la santa ciudad de Jerusalén. Entre el segundo y tercer segmento de la profecía hay un periodo de tiempo indefinido. Según entiendo las Escrituras, ese periodo de tiempo es el hueco, por así decirlo, en la profecía donde Dios colocó este presente tiempo, esta presente era de la Iglesia, que tuvo su comienzo en Pentecostés y que concluirá con la aparición de Cristo en el aire para llevar a su Iglesia con Él. El Señor Jesucristo ya les había dicho a los judíos en Mateo 21:43, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mis queridos, en el presente, Dios no está tratando solo con los judíos, sino con toda la humanidad en general, con judíos y gentiles por igual. Por lo tanto, todo aquel que acepte a su Hijo Jesucristo como Salvador personal, nace espiritualmente de nuevo en su reino.
Después de Pentecostés de Hechos capítulo 2, los apóstoles reconocieron el lapso de tiempo entre las semanas 69 y 70. En Antioquía, Pablo reunió a la iglesia para contar todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo él había abierto la puerta de fe a los gentiles. Lo leemos allí en Hechos 14:27. Santiago recordó a los hermanos cómo Dios apareció a los gentiles para formar de ellos un pueblo para su nombre y citó al profeta Amós, Amós 9:11, diciendo: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Si comparamos este versículo con Hechos 15:13 al 17, verá ese punto. Este tiempo presente es lo que Pablo llama la administración de la gracia de Dios. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ese misterio lo leemos allí en Efesios 3, 2 al 5. Ahora bien, podemos decir que hay un paréntesis entre la semana 69 y la número 70. Un periodo de tiempo indeterminado que no está incluido en los escritos del Antiguo Testamento. Repito, no está incluido en la profecía de Daniel. Nos deja el suficiente hueco, pero no lo menciona. De nuestro estudio de las Escrituras surge que Dios está tratando con los judíos como nación, solo con ellos. Eso en la profecía de Daniel 9, pero en el espacio que Dios anunció entre el fin de la semana 69 y el inicio de la 70, estamos viviendo ese presente tiempo, la época de la iglesia en la tierra. Ahora, ¿cuál es el mensaje de esta profecía? ¿Qué mensaje había allí para Daniel y su pueblo? Bueno, ya hemos tomado nota del hecho de que Daniel estaba pendiente de la reconstrucción de Jerusalén, su muralla y su templo. Pero en el versículo 24 de Daniel 9, vamos a considerar esos 6 anuncios especiales que se consumarán con el regreso del Mesías a Jerusalén. El mismo ángel Gabriel dijo que 70 semanas de plazo había para traer estas 6 bendiciones sobre el pueblo de Daniel y sobre la santa ciudad de Jerusalén. En primer lugar, el ángel dijo: será para terminar la prevaricación. Este era el primero más importante tema de la lista de Dios. Tengan en mente el hecho de que esta era una prevaricación nacional de Israel, porque la profecía está relacionada con el pueblo de Daniel. Y observe también que el artículo definido la aparece en la frase la prevaricación. El tema central en la oración de Daniel era la prevaricación de su pueblo. La palabra prevaricación combina la idea de rechazo y apostasía. Por lo tanto, la prevaricación sería el rechazo final de Israel al Mesías. El aspecto final de esta prevaricación es aún futura para los judíos. Mientras que es verdad que el sacrificio de Cristo es suficiente para todo el mundo, Israel continúa rechazándolo y por lo tanto aún ahora permanece sin favor ante Dios. Pero cuando Cristo regrese a la tierra, al final de la semana 70, los judíos estarán en su propia tierra, reconocerán y recibirán a Jesucristo como su Mesías. Entonces experimentarán el perdón y la limpieza que solo Cristo puede proveer. Entonces, en primer lugar, terminar la prevaricación. En segundo lugar, observe que esto fue para poner fin al pecado. La frase poner fin literalmente significa sellar o prohibir. Cuando Cristo venga para establecer su gobierno en la tierra, Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará para siempre sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Durante su reinado, Él prohibirá el pecado. Viene el día en que Cristo pondrá fin al pecado durante su reinado en la tierra, el cual seguirá inmediatamente después de la semana 70. Él regresará, y aún el mismo diablo será encerrado en el abismo, según Apocalipsis 20 del 1 al 3. En aquel día el pecado terminará su accionar en Israel y será encerrado, por así decirlo, para que no haga su obra en el reino. Gracias a Dios por aquel día que vendrá, en el cual el pecado ya no destruirá. En tercer lugar, dice, para expiar la iniquidad. Aquí la palabra expiar significa sacrificio o cubrir, cubierto.
Implica una cubierta efectiva sobre el pecado cuando el pecador se reconcilia con Dios. Expiar el pecado. En capítulo 9 y versículo 5, Daniel había dicho, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Y Dios respondió a Daniel diciéndole que en un día futuro los pecados de Israel serán perdonados y olvidados. Los pecados de todos los hombres, judíos y gentiles, han sido expiados por la muerte de Cristo en el Calvario. Pero aunque la muerte de nuestro Señor es suficiente para todos, solo es eficaz cuando los hombres le reciben a Él por la fe como Salvador. Israel está todavía viviendo en rechazo contra su Mesías. Por lo tanto, su expiación será cuando reconozca a Cristo como el único Redentor en su regreso. Luego tenemos un cuarto tema, un cuarto para traer la justicia perdurable. Esto se hará al comienzo de una nueva era en la que Israel tendrá una relación correcta con Dios y entonces habrá justicia en la tierra, el reino del Mesías. Jeremías escribió respecto a aquel día en el capítulo 31 de su libro, versículos 31 al 34. El reino milenial de Cristo sobre la tierra será un reino de justicia, la cual estará disponible para Israel por medio de Cristo. El Salmo 85:13 dice, la justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Un poco más adelante, en el Salmo 96:13 dice, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. En quinto lugar tenemos que será el plazo para sellar la visión y la profecía. Luego de la semana 70, cuando Israel adore al Mesías y haya sido perdonado y limpiado de su pecado y ya esté en gloria en el milenio, todos los anuncios proféticos serán cumplidos y así la fe dará lugar a la vista. Todas las promesas de Dios a Israel serán una bendita realidad. Todas las profecías serán cumplidas, porque el propósito de las visiones y profecías serán finalmente cumplidos. Dios va a ejecutar todo lo que habló por boca de sus santos profetas. Cuando las transgresiones de Israel hayan finalizado y su comunión con Dios esté restablecida, no habrá necesidad ya de visión o profecía. La profecía fue introducida al mundo por Dios cuando el pecado entró en el mundo. Y la primera profecía, usted recordará, Génesis 3:15. Así que, entonces, se sellará la visión y la profecía, se cumplirán todas las cosas anunciadas en cuanto al regreso del Mesías y su reino terrenal. Y finalmente, en sexto lugar, dice que será para ungir al Santo de los Santos. Ahora, quiero decirle que no hay acuerdo entre los estudiantes bíblicos conservadores respecto al significado exacto de este término, Santo de los Santos. Algunos creen que debe traducirse como el lugar santísimo del tabernáculo, y otros piensan en el único santo, la persona del Mesías. El primero puede referirse a un lugar, el segundo a una persona. Mire, no sé exactamente cuál de estos dos será el exacto y no quiero ser dogmático en esto, pero sabemos por otros pasajes de la Biblia que habrá un templo en Jerusalén y que estará presente el Señor Jesucristo. Finalmente les digo que en estas 6 cosas mencionadas en el versículo 24 por el ángel Gabriel, Israel tendrá el mensaje de Dios en la profecía, la suma de todas las bendiciones que la nación recibirá en el futuro. Y aquí se nos permite observar los resultados del trato de Dios para con Israel. Cumplidas las 70 semanas de plazo, todas sus promesas serán cumplidas en la tierra, en Jerusalén y en el reinado del Mesías. Él terminará con la transgresión, pondrá fin a los pecados, expiará la iniquidad de su pueblo, traerá una justicia perdurable, sellará la visión y la profecía, y ungirá el nuevo templo, y allí estará el Santo de Israel, el Mesías, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos oyentes, esto para mí es magnífico. El Señor Jesucristo retornará a este mundo en el plazo estipulado por Dios. Retornará a Jerusalén y desde allí será el Rey de Reyes y Señor de Señores para hacer realidad todas las promesas de Dios a Jerusalén,
a Israel y al mundo entero. Él es el Santo de Israel que puede transformar la situación de Jerusalén, de Israel y del mundo entero. Pero mi querido oyente, también puede transformar su vida. Y el plazo depende de cuánto usted se demore para recibir a Cristo como su Salvador personal. Es por la fe. Él no descenderá sobre usted de manera visible. Usted tiene que confiar en Él como el gran Mesías de Israel, el Señor, y confiar en Él como su Salvador personal. El que fue a la cruz en su primera venida para pagar por nuestros pecados, regresará en gloria a este mundo para reinar. Espero, mi amigo, que usted le haya recibido como su Salvador personal. Si no lo ha hecho aún, dé ese paso de fe, reconozca su pecado como el piadoso hombre Daniel y reciba a Cristo como Salvador. Y si necesita ayuda para dar ese trascendental paso de fe, recurra a la consejería de esta radio cristiana. Dios les bendiga muchísimo en la lectura de su palabra. Recuerden leer, por favor, para nuestro próximo programa, Daniel capítulo 10. Los espero si Dios quiere. Muchas gracias por su compañía y atención. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.